características de los seres vivos. ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Que se acuerden. Que vieron con la profesora Carmen. ¿Qué tienen los seres vivos que nos diferencia de los seres no vivos? La reproducción, la evolución, la irritabilidad y la homeostasia. Homeostasia, ¿qué más? El metabolismo, la organización que tenemos en células. Bueno, y los niveles de organización de la materia se componen desde el nivel más simple, el átomo, hasta el nivel más complejo, que es la biosfera. Se darán cuenta prácticamente como un nivel engloba al otro. El nivel atómico, más simple, el nivel molecular, el nivel subcelular, compuesto por los organelos, y la célula. Que la célula, aquí vamos a tener un poco, constituye la primera unidad estructural y funcional de los seres vivos. ¿Qué significa que sea estructural y funcional? Estructural porque todos los seres vivos están formados por una o más células. Y funcional porque todas las funciones de la vida ocurren dentro de la célula. Por eso se dice que a partir de ahí comienza la vida. Después viene el nivel tisular, los tejidos son células, son agrupaciones de células que se organizan para cumplir una función determinada. Eso lo veremos también más adelante en la clase de hoy. Después los tejidos, vienen los órganos, que igual son sistemas de tejidos, sistemas de órganos, llegando aquí al individuo, sistema de órganos para formar después el individuo. Aquí tenemos un ejemplo de un animal. Y después vendríamos para la población, los individuos están formando las poblaciones, y después las poblaciones interactúan formando la comunidad, y la comunidad interactuando con el ambiente forma el ecosistema hasta llegar a la biosfera. Esos son los niveles de organización de la materia. ¿Alguna duda? Es eso. Y en biología celular vamos a ver el átomo, la molécula y fundamentalmente la célula. No sé si ustedes, no me acuerdo muy bien de las unidades ahora mismo, no sé si verán los otros niveles de organización, pero sobre todo, yo cuando estudié biología, la población, la comunidad y el ecosistema, se da una asignatura que se llama ecología. No sé si ustedes la tendrán. En la clase de hoy veremos brevemente qué son los virus y los tipos celulares. Primero de todo, ¿ustedes creen que los virus son seres vivos? ¿Por qué? ¿Por qué no son seres vivos? ¿Cómo? Necesitan un huésped. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué no son seres vivos? Esto nos ayuda para la práctica del viernes, que hay preguntas. ¿No era porque los virus necesitan como invadir otros seres vivos para poder reproducirse? Sí, necesitan una célula. Necesitan infectar una célula para poder replicarse. Eso lo veremos. Bueno, después yo se lo voy a resumir, pero bueno, estamos por ahí. Los virus, aquí hay diferentes tipos de virus, pero tienen como componentes básicos comunes que tienen material genético, ya sea ADN o ARN. Además, los virus, por ejemplo, también están formados por una envoltura llamada cálcide que envuelve ese material genético, y esta cálcide es una estructura proteica formada por subunidades denominadas calzómeros. Y como ustedes pueden ver, aquí hay otro tipo de virus, que este tipo de virus también lo tiene el virus de este tipo de estructura también lo tiene el virus de la influenza y el coronavirus. Algunos virus pueden presentar una envoltura externa formada principalmente por la membrana de la célula que infectaron. Y esta envoltura está formada por proteínas, ya sea proteínas glicoproteicas denominadas espículas o picos, que le permiten al virus adherirse a la célula que van a infectar. Acá
hay otro tipo de virus que se denomina bacteriófago, porque es muy interesante porque es un virus que infecta las bacterias. Y está formado por la cabeza, que contiene el material genético, el cuello, la cola, las fibras proteicas que le permiten reconocer a la bacteria que van a infectar, y la placa basal, que contiene los puntos de anclaje para anclarse a esa célula. A pesar de que los virus contienen material genético, no se consideran seres vivos por los biólogos, porque no tienen una organización celular es decir, detallada. Es decir, no tienen núcleo, no tienen organelo. Además, tampoco tienen metabolismo propio. Evidentemente no realizan homeostasia. Y a pesar de que eso pueden evolucionar, pero se consideran más bien entidades biológicas acelulares. ¿Por qué? Porque necesitan infectar una célula para poder replicar su ADN, por lo que no se consideran seres vivos. ¿Alguna duda hasta acá con los virus? Solamente muy breve porque no vamos a tocar más los virus. Lo que realmente es una cosa cubana, el pollo, el arroz con pollo, es la célula de la clase, los tipos celulares. Como vimos anteriormente, los niveles de organización de la materia está la célula. Para entender cómo funciona un organismo necesitamos sobre todo estudiar por dónde empieza la vida, que es en la célula donde ocurren todos los procesos, todas las funciones necesarias para que el organismo viva. Y la biología celular es la disciplina que se encarga del estudio de la célula, es decir, cómo está estructurada, cómo funciona, cómo se comunica, cómo se divide. Y la célula viene de la palabra del griego kitos, que significa célula, y del latín cela, que significa espacio vacío. Y fue escrita, este nombre se le dio por primera vez por Robert Hooke en el siglo XVII, cuando en un corcho, en cortes finos de corcho, miró la célula por primera vez bajo el microscopio. Y esto no se lo voy a volver a repetir, es la primera unidad, esto sí se lo tienen que grabar, que es la primera unidad estructural y funcional de los seres vivos. Según su morfología o su estructura, la célula la podemos dividir en células eucariontes y células procariontes. Esta clasificación sobre todo depende si tienen núcleo definido o no. Dentro de las células eucariontes encontramos los animales, los vegetales, los hongos y los protozoos. Y dentro de los procariontes encontramos las euarterias, que son las bacterias comunes que todos conocemos, y las arqueas. Las arqueas son microorganismos que sobre todo viven en ambientes extremos. En condiciones extremas, ahí encontramos las arqueas. Y según su metabolismo, ¿qué cosa es el metabolismo? Bueno, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de la célula para su funcionamiento y que nos permite obtener energía, sintetizar moléculas, degradar sustancias y mantener el funcionamiento celular. Dentro de la célula la podemos clasificar en heterótrofas y autótrofas. Heterótrofas, ¿qué significa? Que son células que no pueden producir su alimento. No pueden producir su alimento y por lo tanto obtienen energía a partir de moléculas orgánicas sintetizadas por otros organismos. ¿Nosotros qué somos? ¿Heterótrofos o autótrofos? Heterótrofos. Exactamente. Necesitamos alimento, consumir alimento para obtener energía. Dentro de los heterótrofos encontramos los animales, los protozoos, los hongos y algunos procariontes. Y autótrofos son animales que sí pueden producir su propio alimento. Producen su propio alimento sobre todo a partir de la
Hay bacterias fotosintéticas, así como ustedes saben que las plantas producen la fotosíntesis, así como transforman la luz en materia orgánica. Aquí le pongo un ejemplo de un protozoo, y esto es una célula ¿qué? Vegetal. Y esta es una célula vegetal. No están tan mal. Muy bien. Entrando en ya las características particulares de cada célula, vamos a ver primero la célula procarionte. ¿De dónde viene el nombre? Pro, antes, y carion, núcleo, pero significa literalmente sí, procarionte, antes del núcleo, es decir, que estos organismos no presentan un núcleo definido. Además, las bacterias son las formas más abundantes y más antiguas del planeta. Se han adaptado prácticamente a todos los ambientes aquí a todos los ambientes terrestres. Y una de sus características principales es que presentan ausencia de envoltura. Presentan ausencia de envoltura nuclear, es decir, el ADN está disuelto en el citoplasma. Miren el citoplasma acá y el ADN no está cubierto por una envoltura nuclear. Es decir, que se encuentra libre en el citoplasma. Y además no tienen compartimentos membranosos. Es decir, ¿cuáles son los organelos membranosos de la célula eucariota? ¿Qué no tiene la bacteria? No tiene mitocondria, no tiene aparato de Golgi y no tiene retículo endoplasmático. Esos son los organelos membranosos, no están presentes acá. Además presentan una pared celular compuesta por peptidoglucano, que esta pared celular es muy importante para la clasificación de las bacterias en gram positiva y gram negativa. No sé si ustedes conocen la distinción de gram. ¿Sí? Cuando es gram positiva, la bacteria, la pared celular, se tiñe como de color morado azul. Cuando es gram negativa, la bacteria se tiñe de rojo rosado. Pero además, las bacterias gram negativas, que lo veremos más adelante, tienen una característica particular. Además de esta pared celular, tienen aparte una membrana externa, que es delgada, pero compuesta por polisacáridos, que le concede una resistencia a estas bacterias gram negativas a los antibióticos. Por eso las bacterias gram negativas son muy difíciles de tratar. Además, otra característica de estas células procariontes que presentan un único cromosoma circular que no está en el núcleo, está en el citoplasma. Esa es otra característica que tienen. Presentan flagelos para el movimiento, para desplazarse para nutrientes o para irse de ambientes o para desplazarse hacia otros ambientes más favorables. Y se reproducen por fisión binaria, que es un tipo de reproducción asexual. ¿Alguna duda acá con la bacteria procarionte? Ya, porque después lo vamos a comparar. Existe evidentemente diversas morfologías con respecto a las bacterias. Encontramos, por ejemplo, los cocos, que tienen formas esféricas o redondeadas. Entre ellas está el Staphylococcus, por ejemplo. Tenemos también la forma de bacilos, que tienen forma alargada o de bastón. Entre ellas encontramos la E. coli. También encontramos el que tienen forma de espirillus, o de espiral, o son helicoidales. Y aquí encontramos, por ejemplo, la bacteria Helicobacter pylori, tiene esa forma, y además otra forma que podemos ver, las bacterias son en forma de zarcinas. Estas formas forman, por ejemplo, como grupos cúbicos, y esa forma es debido a la división celular. Por eso contienen esa fórmula, esa forma así de tipo como cúbica, estas bacterias. Esto es importante para la clasificación de las bacterias, sobre todo en microbiología. Esta forma de clasificarse de verse las bacterias. Profe, Sí. después nos vamos a dar el PowerPoint.
No lo veo ustedes anotando y yo no sé si yo les puedo dar el PowerPoint. No sé. Sí, les tengo que preguntar a la profesora jefe y ahí se lo puedo dar. Pero igual tomen alguna nota, si acaso, porque el viernes la actividad que vamos a hacer, igual si ustedes están de acuerdo, va a ser como tipo, va a ser en dúo o en trío, ponte tú, pero con evaluación, que eso les puede ayudar después para la nota final, si están de acuerdo. Sin embargo, no podemos decir que todas las bacterias son patógenas. Hay bacterias patógenas y hay también bacterias beneficiosas para el ser humano. Dentro de las patógenas podemos encontrar esta bacteria, el nombre por favor, esta bacteria que infecta sobre todo el sistema respiratorio, da neumonía, sobre todo en pacientes que tienen el sistema inmune muy debilitado o están en condiciones hospitalarias, tienen alta probabilidad de tener esta bacteria. Y también tenemos esta otra bacteria que produce el cólera, el vibrio cólera, que infecta el sistema digestivo produciendo diarreas abundantes, deshidratación y la mayoría de las veces muerte del paciente. Pero como les decía, también las bacterias pueden ser beneficiosas. Está la bacteria de género Lactobacillus, que es muy importante para el yogur y otros alimentos fermentados, y además los probióticos también son importantes para el mantenimiento de la microbiota intestinal. Además tenemos otra bacteria aquí abajo que es muy importante también, es la minería. ¿Por qué? Porque es capaz de extraer metales de los minerales, sobre todo se usa acá en Chile, este tipo de bacteria que está acá. Le debo los nombres porque la verdad que los nombres de las bacterias son como que... Oh. Pero ahí están. Por lo que les repito, no solamente son perjudiciales, también son beneficiosas para la industria, la farmacia, la farmacología y la biotecnología. Ahora vamos a pasar a el otro tipo de células, que es una célula que tiene una estructura más compleja, que son las células eucariontes, que viene eu de verdadero y cario núcleo, es decir, tiene un verdadero núcleo estas células. Dentro de las células eucariontes tenemos los animales y protozoos, que los animales y protozoos se diferencian de los vegetales y de los hongos que no poseen pared celular, mientras que los hongos tienen una pared celular cubierta por quitina y la célula vegetal eucarionte tiene una pared celular compuesta por celulosa. Es decir, que aunque ellas todos son células eucariontes, cada uno de ellos tiene sus características particulares, que las vamos a ver ahora. Bueno, esta es la célula eucarionte animal, donde ustedes pueden ver que tienen la presencia de envoltura nuclear que se denomina carioteca y el núcleo. Además presentan organelos membranosos internos, como les comenté anteriormente, como la mitocondria, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Además tienen en ausencia de la pared externa, lo que tienen es la membrana plasmática, que la membrana plasmática, después vamos a ver más adelante las características de esta membrana plasmática y cómo está compuesta. Es una membrana plasmática flexible que además le permite el intercambio con el exterior. Y a diferencia de las bacterias, los cromosomas son muchos, son varios cromosomas, y además no tienen forma circular, sino tienen forma lineal. Cada célula somática, por ejemplo, en el ser humano posee 46 cromosomas, y la célula se puede dividir tanto por mitosis o meiosis. Mitosis sobre todo es importante para el crecimiento y la reparación tisular, y la meiosis para la reproducción. También vamos a ver, yo creo que en clase,
con más detalle la mitosis, con todas las fases que lleva, que tiene, y la meiosis. Eso lo vamos a ver, eso está en una unidad también. Y es súper bonito ese tema. Dentro de los animales eucariontes también tenemos los organismos unicelulares y los organismos pluricelulares. Organismos unicelulares, yo creo que ya les comenté, ¿no? Que tienen una sola célula. Se encuentran los dinoflagelados y los protozoos. Estos animales, por lo general, son animales acuáticos y forman parte del fitoplancton. Y los organismos pluricelulares están formados por dos o más células, que estas células, como les comenté anteriormente, se agrupan y se especializan para cumplir una función determinada, pero en forma de tejidos. En los seres humanos, sobre todo, tenemos 4 tejidos básicos. Está el conectivo, el muscular, el epitelial y el nervioso. El tejido conectivo es importante porque le da soporte al organismo. Se encuentra en el hueso, en el cartílago y en la sangre. El tejido muscular es importante para el movimiento del organismo, ya que por la contracción de las células musculares. Y el epitelial recubre la superficie del organismo, además de los órganos. Y además cumple otras funciones como absorción y secreción y protección. Y el tejido nervioso, sobre todo, está formado ¿por qué células? El tejido nervioso. Neuronas. Por las neuronas, que entonces su función principal es la transmisión de señales eléctricas, para la comunicación de todas las células. Las células eucariontas animales también tienen diferentes morfologías, al igual que cuando vimos con las bacterias, tenían diferentes morfologías, aquí también. La podemos encontrar en forma de cilíndricas, las células en forma cilíndricas, que le permiten la absorción de nutrientes, la secreción de sustancias y protección de superficies internas. También tienen forma de esferoide, por ejemplo, los linfocitos, que participan en la defensa del organismo ante los patógenos. También encontramos los glóbulos rojos o eritrocitos, que tienen forma bicóncava. Esta forma de eritrocito es muy importante, ¿por qué? Porque aumenta la superficie para el intercambio de gases, facilita el transporte de oxígeno y dióxido de carbono y pueden transformarse al pasar por capilares muy pequeños. También tenemos las células polimórficas, que son las neuronas, muy importante, como les digo, para la transmisión eléctrica tienen el axón y las dendritas. No sé si se verá acá, pero eso se da en la asignatura fisiología. Y además tenemos las células fusiformes, que son fundamentalmente los fibroblastos los que tienen esta forma, que están presentes sobre todo en el tejido conectivo. Producen fibras y componentes de la matriz extracelular como el colágeno. Yo creo que esto sí lo deberían tener porque la presentación original no lo tiene. Las funciones de cada uno. Y las cúbicas se encuentran sobre todo en el tejido epitelial, que algunos epitelios glandulares, que se encuentran en los epitelios glandulares y algunos túbulos renales, es decir, en el riñón, donde participan en procesos de absorción y secreción. Quizá me dice si voy un poco rápido, porque como yo sé que hablo rápido a veces, pero como que hay que terminar esta clase hoy porque después empieza otro contenido. Y tengo que explicarle la primera evaluación y todo. Así que me dicen si hasta ahora van entendiendo las características o puedo volver para atrás, no hay problema. El otro tipo de célula eucarionte, como lo había dicho, es la célula eucarionte vegetal. ¿Qué se diferencia de la célula eucarionte animal? En que, los similitudes que presentan el núcleo con la envoltura nuclear, está envuelto, pero, y presentan también compartimentos membranosos,
pero lo que lo diferencia es que presentan cloroplastos, donde se encuentra la clorofila para realizar la fotosíntesis. Y además presentan una pared celular externa compuesta por celulosa, lo cual le da rigidez y soporte a la célula. Y presentan, igual que la célula eucarionte animal, varios cromosomas de forma lineal, y también se puede reproducir por mitosis o meiosis. Entonces, hasta ahora, ¿quién me puede decir la diferencia entre la célula eucarionte animal y la célula eucarionte vegetal? Para ir resumiendo. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las dos? Cloroplastos. ¿Qué más? La pared celular. Porque como eso también estuvo en el examen y muchos no supieron las diferencias. ¿Qué dijiste? La pared celular, los cloroplastos, ¿y qué más? Y la vacuola central, que no está ahí, pero tiene los células vegetales tienen una vacuola central. Las células eucariontes vegetales, igual que la célula eucarionte animal, también se pueden dividir en organismos unicelulares y organismos pluricelulares. Entre los organismos unicelulares encontramos las microalgas, que forman parte del fitoplancton. Muy importante, porque de ahí se produce la gran parte del oxígeno del planeta. Por eso son muy importantes estos microorganismos. Y dentro de los organismos pluricelulares encontramos las macroalgas, que también viven en ambientes marinos, pero la diferencia que tiene con las plantas terrestres es que no presentan órganos bien diferenciados, y encontramos también las plantas. Las plantas, al igual que la célula eucarionte animal, también tienen tejidos, pero con diferente nombre. En la planta encontramos el tejido meristema, que participa en el crecimiento porque ya presenta muchas células que se están dividiendo siempre constantemente. El parénquima, que es el tejido más abundante que tiene la planta, muy importante para realizar la fotosíntesis y el almacenamiento de sustancias, así como el metabolismo. Y también encontramos el tejido epidérmico, que tiene una función protectora y además participa en el intercambio gaseoso a partir de estructuras llamadas estomas, que están presentes ahí en la epidermis del tejido vegetal. Ahora vamos a comparar en varios parámetros las células procariontes con las células eucariontes. Aquí hay una célula eucarionte animal con una bacteria. Como ustedes pueden ver, envoltura nuclear acá está ausente. Mientras que en la célula eucarionte animal sí está presente la envoltura nuclear. El nucleolo también está ausente en la bacteria, mientras que en la célula eucarionte animal está presente el nucleolo donde están los ribosomas. La membrana celular está presente en ambas células. Sin embargo, el sistema de endomembranas acá en la bacteria está ausente, es decir, no tiene organelos, mientras que acá sí está presente, ya que tiene mitocondria, lisosoma, también forma parte del sistema endomembrana, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. Y otra diferencia que tienen es que los ribosomas en la célula eucarionte es más grande que en la célula procarionte, lo cual evidentemente es lógico. Entonces, como ustedes pueden ver, la célula eucarionte presenta una estructura más compleja que en comparación con la estructura de los animales procariontes, lo cual esto es una ventaja evolutiva y adaptativa de la célula eucarionte animal. ¿Alguna duda hasta acá? Esto ya estamos como resumiendo ya
en comparación con el ADN de la célula procarionte se encuentra desnudo por completo. Sin embargo, el ADN de la célula eucarionte se encuentra asociado a proteínas complejas que se denominan histonas. Esto es sumamente importante porque forman una estructura denominada cromatina y el ADN entonces de la célula eucarionte es compacto. Y eso es muy importante, compactar el ADN dentro del núcleo, porque el ADN de la célula eucarionte es muy grande. Es grande o largo, como quieran llamarlo. Aquí, como pueden ver, las histonas asociadas al ADN de la célula eucarionte. El cromosoma de la célula procarionte es único, uno solo, que es circular, que está en el citoplasma, no está en el núcleo. Y el número de cromosomas de las células eucariontes son múltiples y se encuentran dentro del núcleo. La forma del cromosoma de acá, de la célula procarionte, es circular, mientras que la forma del cromosoma de las células eucariontes son lineales. Y la replicación cromosómica de la célula procarionte es una única replicación, mientras que acá ocurren múltiples replicaciones en varios puntos, lo cual le da una gran eficiencia durante el proceso de replicación del ADN en comparación con la célula procarionte. Y como deben saber que las células humanas presentan 46 cromosomas organizadas en 23 pares. Y las mutaciones en estos cromosomas lleva consigo diferentes tipos de enfermedades genéticas. En cuanto a la división celular, los procariontes se dividen por fisión binaria. Es decir, a partir de una célula el ADN se replica, se alarga, se forma el tabique y se forman dos células genéticamente idénticas a la célula madre. Esto es un tipo también de reproducción asexual. Y mientras que la célula eucarionte se divide ya sea por mitosis o meiosis. Como les decía, la mitosis es importante para el crecimiento y la reparación de tejidos. Las fases de cada una de las etapas de la mitosis lo vamos a ver en otra clase a futuro. Y la meiosis es otro tipo de división celular que es importante para la reproducción sexual. De manera tal que se forman 4 células haploides que corresponden a los gametos. Otra característica de la célula procarionte es que no presentan microtúbulos. Sin embargo, en las eucariontes están presentes los microtúbulos. También lo vamos a ver más adelante porque es súper importante en el citoesqueleto y además participa también en la división celular, sobre todo por meiosis. Además, los procariontes presentan flagelos, que les decía que para que las bacterias moverse y buscar nutrientes o alejarse de ambientes desfavorables, y los eucariontes pueden presentar cilios o flagelos, con la misma función también. ¿Cómo ustedes creen que los animales procariontes realizan la respiración si no tienen mitocondria? Bueno, ahí está, si no tienen mitocondria. A través de la membrana plasmática, a través de la membrana, ellos realizan la respiración celular. Ahí hay enzimas encargadas del transporte de electrones. Eso también lo veremos con más detalles más adelante, mientras que los eucariontes presentan mitocondria. La mitocondria tiene estas características, es decir, tiene una membrana exterior, las crestas mitocondriales y la matriz, pero la cadena de transporte de electrones, donde realmente ocurren los procesos de respiración, es decir, de producción de ATP, es acá, en la membrana interna de la mitocondria.
Y la fotosíntesis, los animales procariontes, como les decía, por ejemplo, las bacterias, que hay bacterias que pueden producir, que realizan la fotosíntesis igual a través de la membrana celular, y las células eucariontes, como los vegetales, lo realizan a través de de unas estructuras denominadas cloroplastos, ustedes saben. Y acá, y el pigmento, que es la clorofila, que realmente que hace la función de la fotosíntesis, se encuentra en las membranas tilacoides del cloroplasto. Es decir, este es un cloroplasto donde tiene la membrana interna, pero eso también lo veremos con más detalle el proceso de la fotosíntesis en la célula vegetal. Como les decía anteriormente, la célula procarionte, la bacteria, presenta una pared celular compuesta por peptidoglicano, pero las bacterias gram positivas presentan esta pared con la adición de gram, esta pared se tiñe de morado o azul. Sin embargo, las células gram negativas, como les decía, tienen esta membrana externa compuesta por lipopolisacáridos que cuando usted hace la tinción de gram tienen una coloración roja o rosada, pero que además esta pared celular le da una resistencia adicional, una resistencia a los antibióticos en este tipo de bacterias. Y los hongos tienen una pared celular también compuesta por quitina, que es un polisacárido también presente en el exoesqueleto de los artrópodos, y las células vegetales tienen también una pared celular, pero compuesta